Ok, buenas. Este video es para hablar un poco de la transformación de unidades utilizando el factor de conversión, que es más que todo lo que vamos a estar trabajando durante todo el semestre. Entonces, en primera instancia, vamos a recordar un poco que como química es una ciencia que se encarga de estudiar la materia, pues todas las propiedades de la materia que se puedan medir son las que serían susceptibles a hacer transformaciones de unidades. Entonces, en primera instancia, vamos a definir un poco que esa materia presenta propiedades y esas propiedades específicamente vamos a estar estudiando las propiedades físicas, y esas propiedades físicas, algunas se pueden denotar como magnitudes físicas. Esas magnitudes físicas son aquellas que se puedan medir y arrojan números. Dentro de las magnitudes físicas, como ya hemos visto en clase, está la masa, el volumen, temperatura, también lo que sería la presión, lo que sería también la densidad, el área, la longitud, todo aquello que se pueda medir y que nos arroja un número. Esas magnitudes, cuando se miden, nos da como resultado un número. Por ejemplo, 33,5 gramos. Esto significa que tenemos el número que nos indica la cantidad y algo muy importante, porque con eso podemos identificar de qué tipo de magnitud estamos hablando, es lo que vamos a llamar la unidad. Entonces, la unidad, si una cifra no tiene unidad, pues es bien difícil saber de qué estamos hablando y por tanto sería simplemente un número. Entonces, la idea es que todo número, cuando hablamos de alguna de las magnitudes, tenga la unidad que me diga, por ejemplo, en este caso 33,5 significa que son 33,5 gramos, significa que estamos hablando de la magnitud masa. ¿Ok? Entonces, bueno, eso en primer lugar. Entonces, como hay ocasiones donde es más fácil expresar los números de una manera, estas unidades se pueden transformar siguiendo el Sistema Internacional de Unidades, lo que son las tablas de múltiplos y submúltiplos. La tabla de múltiplos y submúltiplos que ustedes la tienen en el material que se les envió por correo y que también la podemos encontrar en cualquier libro y en internet, simplemente me habla de lo que serían prefijos. Estos prefijos, como lo indica la palabra, se colocan antes de lo que va a ser la unidad base. Por ejemplo, tenemos el prefijo kilo, que es el que más conocemos, y este kilo, dependiendo de la unidad base que utilicemos, puede ser que la unidad base sea metro o que la unidad base sea gramos. O también pueden ser otro tipo de unidades bases, ¿no? Entonces, si yo hablo de la unidad base M, sería entonces kilómetro, y por tanto se escribiría km. Ahora, si lo que hablo es de masa, sería entonces kilogramo. Entonces, los múltiplos y los submúltiplos lo que van a hacer en este caso son los prefijos, y esos prefijos tienen una equivalencia, que es lo que también conseguimos en la tabla. Y con eso vamos a trabajar para hacer transformaciones de unidades. Entonces yo voy a colocarle acá la lista
de lo que serían los múltiplos y los submúltiplos, de manera tal que podamos discutir un poco acerca de esto, ¿no? Y de esa manera hacer algunos ejercicios. Entonces, dentro del mundo de los múltiplos y los submúltiplos, voy a colocar lo que sería la unidad base, y sobre esa unidad base podemos tener los prefijos deca, hecto y kilo. Y hay otros, pero vamos a trabajar por ahora con estos tres, y por debajo de ellos tenemos deci, tenemos centi y mil. El símbolo de cada uno de estos, para el caso del deca, sería DA, para el caso de hecto, sería una H, y para el caso de kilo ya vimos que sería una K. Para el caso de deci, una D, para el caso de centi, una C, y para el caso de mili, una M minúscula. Entonces, allí tendríamos lo que serían algunas de estas. Y lo más importante es entender que esto equivale a una cantidad en función de la unidad base. Por ejemplo, unidad base metro. Vamos a suponer que es nuestra unidad base. Entonces, lo primero, bueno, un metro equivale a un metro. Y luego cuando vamos hacia los múltiplos o vamos hacia los submúltiplos, vamos a buscar las diferentes equivalencias. Por ejemplo, nosotros podemos indicar que un decámetro es igual, en este caso, a 10 metros. Eso sería entonces la equivalencia, pero yo también pudiese decir que un metro es igual a 0,1 decámetro. ¿Sí? También pudiese decirlo de esta otra forma. Lo importante es que sea coherente lo que estamos diciendo. Igualmente acá yo puedo decir un hectómetro tiene 100 metros. Y sabemos también que un kilómetro tiene o es equivalente a decir 1000 metros. Entonces ahí tendríamos lo que serían las equivalencias. Entonces lo podemos escribir de esta forma o lo pudiésemos escribir de esta otra forma. Igualmente lo podemos escribir en notación científica. En el caso de deci, dependiendo de cómo usted lo trabaje, podemos decir un metro es igual a 10 decímetros. O también pudiésemos decir, como en el caso anterior, un decímetro es igual a 0,1 metros. Pero tiene que tener el cuidado de indicar bien cuál es la igualdad, porque no podemos decir que un decímetro tiene 10 metros. Eso sería ilógico. Entonces, bueno, esto que tenemos acá es lo que vamos a llamar equivalencias. Y las equivalencias se pueden transformar en factores de conversión. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, un factor de conversión tiene dos posibilidades. Uno, ser una equivalencia, y dos, ser una relación. Entonces, fíjense, un factor de conversión puede ser una equivalencia o puede ser simplemente una relación. ¿A qué me refiero yo con esto? En el caso de las equivalencias, las hemos visto ahorita y hay otras, hay muchas otras. Por ejemplo, si yo quiero saber a cuánto equivale una libra en gramos, está ese valor reportado. Y son valores fijos, ¿no? Entonces, dentro de esos valores fijos, como vimos ahorita, yo puedo indicar que un kilogramo
equivale, es igual a 1000 gramos. Eso es una equivalencia. Y esa equivalencia yo la puedo convertir en el momento que yo necesite en un factor de conversión para hacer las transformaciones. Entonces, esto se puede reportar, se puede escribir como una fracción, 1 kilogramo sobre 1000 gramos. La puedo escribir de esta manera o también la pudiese escribir como 1000 gramos sobre 1 kilogramo. ¿De qué va a depender de que yo la escriba de esta forma o de esta forma? Pues eso va a depender de lo que yo desee transformar. Generalmente se coloca en la parte del denominador la unidad que se desea transformar. Y en el numerador se coloca la unidad a la que quiero llegar. Entonces, esto de colocarlo arriba o abajo va a depender de lo que usted necesite transformar. ¿De qué otra forma se nos presentan también los factores de conversión? A través de relaciones. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de velocidad, por ejemplo, la velocidad de un vehículo es 60 kilómetros por hora. ¿Sí? Esto es una relación que me da información. Esa relación yo también la puedo convertir en un factor de conversión para resolver ejercicios. Por ejemplo, yo puedo decir en el factor de conversión, esto lo paso a factor de conversión y digo 60 kilómetros sobre 1 hora. Es una relación, es un factor de conversión en forma de relación. ¿Por qué? Porque me indica que por cada 1 hora que transcurre se recorren 60 kilómetros. Entonces, el factor de conversión no solo van a ser las equivalencias, sino que pueden ser también relaciones. Por ejemplo, un factor de conversión sería que a un paciente se le dan 60 miligramos de un medicamento por cada kilogramo del peso del paciente. Eso quiere decir que yo puedo poner tanto arriba como abajo, dependiendo de lo que quiera obtener o transformar, puedo colocar que por cada kilogramo del paciente debe consumir 60 miligramos del medicamento. Entonces, repito, un factor de conversión puede ser una equivalencia o puede ser una relación. Entonces, más o menos teniendo idea de esto, vamos a hacer un ejercicio de transformación de unidades y un ejercicio donde se utilice la relación. Y con eso culminamos este video. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer, uno sencillito, es hacer una transformación simple de una unidad a otra. Por ejemplo, tengo la masa, tengo una masa de algún medicamento y si la reporto en miligramos, esa masa es 0,006 miligramos, que lo puedo escribir de esta manera, lo puedo escribir en notación científica, que sería, se corre la coma, 1, 2, 3 espacios, 6 por 10, y como estoy haciendo el número un poco más grande, estoy corriendo la coma hacia, en este caso hacia la derecha, sería el exponente negativo, menos 3 miligramos. Y quiero que esa masa la quiero transformar a gramos. Entonces, quiero obtener la masa, pero con la unidad de gramos. Entonces, esa sería mi incógnita. Para poder resolver este ejercicio, lo primero que tendría que hacer es buscar, para tener otro dato, la equivalencia. Busco en mi tabla de múltiplos y submúltiplos y observo que, en este caso, 1 gramo es igual a 1000 miligramos. Que es lo mismo a decir que 1 gramo es igual a 10 a la 3 miligramos. Entonces, yo podría utilizar esta equivalencia y, ojo, también hay otras equivalencias como, por ejemplo, que 1 miligramo es igual a 10 a la menos 3 gramos. Porque aquí ya estamos hablando de 1 miligramo, que fíjense que hablamos de 1 gramo. Ok. Cualquiera de estas 3 equivalencias me va a funcionar para hacer la transformación. ¿Por qué?
porque tengo acá la unidad a la que quiero llegar y tengo la unidad que me están pidiendo transformar. Entonces tengo que buscar una equivalencia donde estén implicadas las dos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Parto del número que deseo transformar, 6 por 10 a la menos 3 miligramos, y lo multiplico por el factor de conversión. Entonces, el factor de conversión dijimos que era una fracción y que en la parte superior, en la parte de arriba, se coloca la unidad a la que yo quiero llegar. En este caso quiero llegar a gramos. Voy a utilizar esta equivalencia. Entonces, indico que 1 gramo es igual a 10 a la 3 miligramos. De esta manera se simplifica la unidad miligramo con miligramo y me queda gramos. Esa unidad que me queda, resuelvo el ejercicio y al resolver el ejercicio me arroja que el resultado es 6 por 10 a la menos 6 gramos. De esa manera entonces ya pude realizar mi transformación. Eso con un ejercicio donde nada más tengo que transformar una unidad. Pero, por ejemplo, si yo tengo que transformar 2 unidades, en este caso vamos a hacer un ejercicio donde utilizamos un valor de densidad. La densidad es una propiedad de la materia que me indica la cantidad de masa que está contenida en un volumen, en un espacio de 1 centímetro cúbico, ¿no? Entonces, según el Sistema Internacional de Unidades, podemos utilizar este símbolo o podemos utilizar este símbolo para hablar de densidad. Entonces, yo voy a utilizar la D. Vamos a suponer en el caso de la densidad del mercurio, el mercurio tiene una densidad de 13 gramos por cada centímetro cúbico. Esto quiere decir que en el caso del mercurio, un cubito de 1 centímetro cada uno de sus lados contiene 13 gramos de mercurio. Eso es lo que querría decir este valor de densidad. Entonces, yo quiero pasar la densidad en lugar de gramos sobre centímetros cúbicos. Yo quisiera pasar esto que tenemos acá de, en este caso, vamos a pasarlo de A, obtener la densidad del mercurio en kilogramos sobre litros. ¿Ok? Aquí es importante recordar que 1 centímetro cúbico es igual a decir 1 mililitro. Entonces, ¿esto por qué? Porque de esa manera, pues podemos decir que 1 litro es igual a 1000 mililitros. ¿Sí? Ok. Como esto es lo que yo quiero transformar, entonces tenemos aquí que el gramos que tenemos por acá, también tenemos que buscarle su valor de equivalencia hacia la unidad que quiero transformar, que sería kilogramo. Entonces, 1 kilogramo, ya hemos mencionado, 1000 gramos. Entonces, tengo, en este caso, las dos equivalencias que me van a permitir hacer la transformación. Y de esta manera, entonces, transformo mi densidad, que está en gramos sobre centímetros cúbicos, la transformo a kilogramos. Entonces, para eso parto de 13 gramos por cada 1 centímetro cúbico, y esto lo voy a multiplicar por el factor de conversión. Pero no lo puedo multiplicar por los dos factores de conversión al mismo tiempo, tengo que comenzar con alguno. Y usted decide con cuál hacerlo, ¿no? Recordemos que el centímetro cúbico lo voy a cambiar por el mililitro. Entonces, en este caso, vamos a comenzar, por ejemplo, con el gramo. Vamos a transformar gramo a kilogramo. Entonces, el factor de conversión en la parte de abajo tiene que ir la unidad que voy a simplificar. Entonces, la equivalencia es esta. Por lo tanto, en la parte de abajo colocaría 1000 gramos y en la parte de arriba 1 kilogramo. Y luego esto lo multiplico por lo que sería, ahora ya transformé gramos a kilogramos, me faltan mililitros. Entonces, ¿qué voy a decir? Este mililitros está abajo, entonces debo colocar el mililitro arriba para que se pueda simplificar. Y me queda en la parte de abajo la unidad a la que quiero llegar. Entonces, aquí ya podemos observar que me van a quedar como unidad kilogramos sobre litro.
qué es lo que quiero en este caso para ese valor. ¿Estamos claros? Ok, eso con respecto a ejercicios donde utilizo equivalencia. Y para finalizar, tendríamos ejercicios donde se utilizan relaciones. Por ejemplo, vamos a utilizar este mismo de densidad. Y vamos a hacer un ejercicio en el cual, fíjense, tengo la densidad del mercurio, pero resulta que en el laboratorio tengo una cantidad de mercurio, una masa de mercurio de 350 gramos. Y yo quiero saber, porque no tengo un instrumento como tal para medirlo, y no quiero tampoco que entre en contacto con ninguna superficie, porque el mercurio es bastante tóxico. Entonces, quiero que estos 350 gramos, saber cuál es su volumen. Ustedes dirían, bueno, profe, vamos a utilizar lo que sería la fórmula de la densidad. Pues no, acá con un factor de conversión podemos conseguir lo que es el volumen de esta cantidad de masa de mercurio. ¿Por qué? Porque este dato de la densidad me está hablando de una relación. La relación es que por cada 1 centímetro cúbico, vamos a encontrar que ese centímetro cúbico de mercurio, ponemos aquí al lado, cada centímetro cúbico de mercurio tiene una masa de 13 gramos. Este es nuestro factor de conversión. Entonces, como nosotros queremos saber la masa, el volumen, ¿qué vamos a hacer? Quiero hallar el volumen de mercurio. El volumen de mercurio que ocupa ¿quién? 350 gramos de mercurio. Entonces parto de los 350 gramos. Y eso lo voy a multiplicar, ¿de quién? De mercurio. Cabe destacar. Y eso lo voy a multiplicar, en este caso, por el factor de conversión. Recuerden que yo lo puedo colocar así o lo puedo colocar al revés, dependiendo de lo que quiera llegar. En este caso, ¿a qué quiero llegar? A centímetros cúbicos. Por lo tanto, digo, 1 centímetro cúbico de mercurio, lo coloco arriba porque es a lo que quiero llegar. Contiene 13 gramos de mercurio. Y de esta manera se simplifica gramos de mercurio con gramos de mercurio. Y me queda 1 centímetro, o sea, me queda la unidad centímetro cúbico. Hago mi multiplicación y al hacer la multiplicación me va a quedar la unidad de centímetros cúbicos. Veamos cuál es el resultado. Voy a buscar la calculadora. Y según la calculadora, 350 por 1 es 350, entre 13 es igual a 26,92. Y otros números más, ¿no? 26, vamos a dejarlo hasta 92. Es el volumen que ocupan 350 gramos de mercurio. Entonces, con esto podemos observar que se puede calcular ciertos valores usando también el factor de conversión, pero en este caso no es una equivalencia, en este caso es una relación que me indica una información. Entonces, acá podemos observar que el resultado está expresado en 4 cifras significativas, si queremos hablar de cifras significativas, o con 2 decimales, si queremos hablar de decimales. Bueno, hasta acá nos veremos en otra oportunidad.